¿Hoy está enojado o qué? Buenos días a los jóvenes del grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a la universidad y a la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. Esta es la cuarta clase, la cuarta semana. Nos queda solamente una semana. El día sábado 13 de marzo van a estar presentando ya su examen final, que es el módulo de esta materia. Y además, la actividad, ya tienen su actividad esta semana, cierra el próximo jueves, porque el viernes en la actividad que les corresponde a ustedes por la quinta semana, la voy a abrir un día antes y va a tener también el día de la clase. ¿Qué quiere decir? Que van a tener prácticamente 48 horas para contestar su actividad. Quiere decir, así como estamos hoy sábado, para la próxima semana, revisen la plataforma en lo que se refiere a la quinta semana, porque va a estar abierto su cuestionario desde el viernes a la hora que tenemos clase, desde las 11 de la mañana, aunque ya vieron por la cuestión del horario, pues es una hora antes, se pone a las 11, pero hasta las 12 se estaría reflejando en la plataforma, para que el sábado tengamos la clase, así como hoy, terminamos la clase y ya pueden empezar a contestar su examen final. La actividad de esta semana, de la cuarta semana, estamos hoy iniciando, pues son 25 puntos el cuestionario. Y la próxima semana, que es el sábado la clase, pues está el examen, tiene un valor de 50 puntos y la actividad va a estar a su disposición desde el viernes, para que tengan ustedes viernes y sábado, pero la idea de que se adelante la actividad es precisamente para que no se les cuente todo, porque creo que el sábado también van a presentar la materia. Entonces, si desde el viernes abre, pues ya después del mediodía pueden contestar su actividad, que es la quinta actividad, el quinto cuestionario, para que así, llegado el sábado, entra a la clase, terminamos la clase y tiene su examen terminado hasta las 23:59 horas de ese mismo día, igualmente su actividad. La actividad abre el viernes, pero cierra el sábado. El examen abre el sábado, pero cierra el mismo sábado. Entonces tienen un día más para poder contestar su actividad. Lo anterior les informo en virtud de que, como son exámenes finales, al otro día del examen ya hay que estar entregando calificaciones. Entonces ya cerraría con ustedes el módulo de esta materia con la quinta semana. Si contestan su actividad viernes, sábado, si no pudieron el viernes, bueno, todavía el sábado, pero se les va a juntar con el examen. Tienen hasta la medianoche para que ya tanto su examen como la actividad ya estén en plataforma, para que así ya el primer minuto del domingo ya pueda tener su calificación de cada uno de ustedes. Estaríamos cerrando así el módulo de esta materia. Vamos a dar inicio a la clase, esta es la cuarta clase, la cuarta semana, y vamos a continuar con el juicio oral. El PDF, o sea, su síntesis de esta semana, ya la tienen en la plataforma, para contestar su cuestionario, tiene más que nada los artículos referentes al juicio oral, porque ya vimos algo de doctrina en las clases previas. Incluso en la clase pasada les dejé el video en plataforma, donde damos una pequeña introducción a la etapa de juicio oral. Vimos qué son los alegatos de apertura, los alegatos también de clausura, en qué consiste la teoría del caso, cuáles son los elementos que debe tener la teoría del caso, que es con lo que se va a abrir la fase oral de esta etapa, la audiencia de debate. Primero participa el Ministerio Público, también le van a dar incluso la voz a la víctima defendido.
seguidamente el imputado. Pero los alegatos de apertura, primero el Ministerio Público y después la defensa. Ese argumento que van a exponer cada una de las partes, tanto la parte acusadora como la parte defensora, respecto a su postura en el juicio. Ahí en el ejemplo de una persona que se defendió en legítima defensa y dijo, lo están acusando de homicidio, y la defensa dice sí, homicidio sí, pero en legítima defensa. Entonces, por eso ven que cuando ya estamos entrando a legítima defensa y estos aspectos, nos estamos refiriendo a la ley, a la teoría del delito, que también ya tienen ustedes en un PDF, y si se van a dedicar a penal, no solo que sepan la cuestión del procedimiento, sino también que ahonden en la teoría del delito precisamente por estas cuestiones. Es muy importante, sobre todo en el juicio, cuando vayan a exponer su teoría del caso, deben ustedes tener una estrategia. Lean ustedes otra vez su síntesis de la semana pasada, de la plataforma. Ahí hay un ejemplo de cómo estructurar una alegato de apertura. Y hay un ejemplo también, digo, muy práctico para que tengan ustedes la idea en qué consiste esto. Ya estamos en la etapa de juicio, donde se van a desahogar las pruebas. Ya al final de desahogar las pruebas, vienen los alegatos de la usura, o sea, ya se cierra, y viene ya después el estudio que van a hacer el juez o los jueces del tribunal de enjuiciamiento para emitir la sentencia. Esto es muy importante. Bueno, pues damos inicio a la clase, va a ser la conclusión de esta etapa. Ya en la quinta semana, la próxima semana, vamos a ver lo que son los medios de impugnación con los que se cuenta en este nuevo sistema que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para impugnar las resoluciones, y que tengan ustedes una idea de que pues, son recursos con los que se cuentan en caso de que ustedes, sobre todo, opten por la defensa. Ya ven que la carga de la prueba la tiene el órgano técnico de la acusación, que es precisamente el Ministerio Público. La defensa, que es tratar de desvirtuar, probar. ¿Por qué? A favor de la defensa está la presunción de inocencia de su cliente, lógicamente. Bueno, vamos a empezar. En la clase número 3 iniciamos el estudio de la etapa de juicio oral, y en esta clase número 4 continuaremos el análisis de la misma hasta su conclusión con base en los artículos correspondientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, primero ya habíamos visto en la clase que está hasta grabada, lo que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Hoy vamos a ver otra prueba, que es la prueba pericial, los peritos, cuando se necesita acreditar algo con ciencia, con técnica. ¿Viste? ¿Tienen a la mano sus códigos nacionales, tienen, Mariana? No, profe, pero ahorita lo descargo. Sí, para que digo, porque vamos a estar viendo artículos para que puedan seguir con la vista y puedan entenderse. Bueno, mientras lo encuentran, el artículo 368 nos habla de la prueba pericial. Nos dice, podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o bien algún oficio. Pero eso no basta. El artículo 369 menciona que los peritos deben de tener título oficial. ¿Por qué? Pues se puede objetar el dictamen si no acredita estar preparado o tener los conocimientos sobre el dictamen por el cual emitió dicha prueba.
Los peritos, dice el 369, deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual van a dictaminar y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre el que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio. El artículo 370 nos refiere las medidas de protección. En caso necesario, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendientes a que se les brinde la protección prevista para los testigos en los términos de la legislación aplicable. O sea, pues, si van a declarar, pues deben de resguardar, presentarnos el día que van a declarar, pero bueno, tendrían que estarlos vigilando, porque ya sea antes o ya sea después, ¿cuál es el principal temor de los testigos que puedan privar? Sí, por eso se busca protección. En la sección 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de las disposiciones generales del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que ya vimos en la clase pasada. Está el video y está la síntesis en plataforma. El artículo 371 dice: declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolla. Advertidos de lo anterior por el juzgador que va a presidir la audiencia. O sea, no pueden estar escuchando lo que el otro está declarando. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. Hay que hacer lo que se conoce como la separación de juicios. Cuando un testigo termina de declarar, se le pregunta al que lo ofreció si va a liberar a su testigo. ¿Qué quiere decir? Que ya terminó, ya se puede salir para que entre. El juzgador que presida la audiencia identificará al perito o al testigo, le va a tomar su protesta de conducirse con verdad y además le va a advertir de las penas que se imponen en caso de que incurra en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y los testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Artículo 372. El desarrollo del interrogatorio. Una vez que ya rindieron protesta y está realizada su identificación, el juzgador que va a presidir la audiencia del juicio deberá conceder la palabra a la parte que propuso el testigo, al perito o al acusado, para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, al perito o al acusado. Eso de contrainterrogar es uno de los principios cuando vimos el cuatrimestre pasado, el principio de contradicción, que es, si tú ofreces un testigo, la otra parte también lo puede interrogar. Eso que se llama contrainterrogatorio. El que lo ofreció lo va a interrogar, pero la otra parte tiene derecho a contrainterrogar. Los testigos, peritos o el acusado
responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga en los términos previstos en este código. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Quiere decir que el profesor la prueba de una que ya se puede retirar. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponer hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a lo que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia de la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. En los interrogatorios jóvenes tarda un poquito, porque les voy a decir por qué. Si una persona ofrece una testimonial y lo va a interrogar, la otra parte puede objetar, pero tiene que objetar antes de que dé su respuesta al testigo. Porque una vez que ya el testigo responda, esa objeción va para afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo formulo una pregunta a mi testigo, me la objetan en tiempo, el juez tiene que resolver si, porque cuando objetan va a decir, no, es una pregunta sugestiva, no, es una pregunta impertinente. Tiene que decir el motivo de la objeción y ya el juez va a decir si procede o no procede. Pero en ese inter se va parte del tiempo también. Entonces, si se las van a pasar con objeciones, y a veces el abogado está objeto para que no puedan interrogar al testigo, que se les caiga la prueba. Es una estrategia procesal, si lo vemos así. Y el contrainterrogatorio, la finalidad del contrainterrogatorio es desacreditar al testigo que acaban de interrogar. ¿Para qué? Para restar el valor, para afectar la prueba. Esa es, digo, la finalidad. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas, o sea, de lo que hayan contestado en el contrainterrogatorio. O sea, hay interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio. Estas tres figuras para efecto de cuando se están examinando testigos. Las reglas para formular las preguntas en el juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se van a permitir preguntas ambiguas o poco claras, o sea, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o a los peritos o que pretendan coaccionarlos. En su PDF de la semana pasada, en su síntesis, tienen en qué consiste cada una de estas preguntas. En un apartado que menciona las preguntas que no se deben de hacer en el juicio oral, o sea, en la audiencia de debate. Las preguntas sugestivas que no están permitidas, esta es la excepción, solo se van a permitir a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. O sea, sí se admiten esas, pero solo en contrainterrogatorio, no en el interrogatorio. El artículo 374 nos habla de las objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno. Está también la figura de lo que es el testigo hostil. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas
cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. O sea, que le preguntan, no sé, ¿qué quiere? O sea, ven al testigo muy grosero, muy bravo, muy cerrado. Bueno, su señoría, solicito se autorice tratar al testigo como hostil, para que entonces, y adelante, pues ya puedes hacer las preguntas. El testigo que va a contestar, sí, no, sí, no, sí, no. O sea, simplemente, ¿estuvo usted anoche en el bar, tal? Sí, no, ya. ¿Estuvo usted, o sea, para que conteste sí, sí, no, y no tenga ya que decir más cosas. El artículo 376 nos menciona de la lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Eso también está en la clase anterior, en el video y en la síntesis. Y durante el interrogatorio y contra el interrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiere participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se puede leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado. Pero para poder hacer esto, hay que pedirle permiso en ese momento. Pues, dice su señoría, solicito lectura para apoyo de memoria o para superar contradicciones en la audiencia. ¿Por qué? Porque el perito puede estar diciendo algo que está contrario a su dictamen. Por ejemplo, pides el apoyo de lectura y que lea, o sea, ya se registró lo que acaba de declarar. Y con la lectura ve que es otra cosa lo que está sentado, entonces ahí que lo que está empieza a perder, ¿cómo podemos decir? Creencia o valor esta pericial en cuanto a que empiecen a haber contradicciones. Lo mismo con los testigos. O sea, eficacia, ya no tiene eficacia probatoria esa prueba, si está contradictoria o si ve el juez, o sea, tiene que haber en el juez, y eso lo tiene que lograr el abogado o el Ministerio Público, convencerlo de cuando se viene a desahogar. Por eso, lean ustedes los alegatos de apertura, porque desde un principio se menciona que se debe de impactar al momento de dar inicio con el alegato de apertura. Eso, sí, necesariamente va a ser una exposición de lo que va a ser la teoría del caso en un breve término. No se van a desplayar porque también, como sugieren, si se alarga el alegato de la apertura, va a llegar a ser tedioso o hasta fastidioso. En cambio, si entran y preguntan y ustedes tienen sartén por el mango, tienen que conservarlo al momento de interrogar y todo. Porque si dicen, no, pues con las pruebas que voy a ofrecer, que ya se ofrecieron, se van a cerrar, voy a demostrar. Pero si otro abogado que tiene su ministerio público no te deja interrogar a los testigos, está objeto, y no avanzas, pues te vas a ver mal, porque ya anunciaste esto y empiezas a ver crédito. Y la idea sí es cierto, impactar, pero simple y sencillamente tratar de ser en la audiencia y sagaz. Preguntar, y si el voto va a preguntar, voy a... Fíjense cómo son las cosas. Si uno está interrogando, el voto está objetando. ¿Cuál es la finalidad? De que no avance. Y cuando va a contrainterrogar, va a terminar de rematar prácticamente con un tiro de gracia legal al testigo. Porque si no avanzó, no dijo mucho, y quieres terminar de votar lo poco que dijo en contrainterrogatorio, ahí se acabó el testigo de otra parte, pero a ti también te lo pueden hacer. Entonces hay que estar muy abusado. Tú vas a, si eres defensor, vas a querer tumbar los testigos de cargo del Ministerio Público. Y después, en un contrainterrogatorio, se acabó. Pero cuando tú hagas lo mismo, también tienes que, por eso es muy importante estructurar muy bien las preguntas, para el caso de que esté objetando, el número de que viene después, no procede, y adelante. Y hay que, en las preguntas no es nada más hacerle preguntas a lo loco. No,
hay que estructurarlas incluso cronológicamente, según los hechos. Si van ustedes, por ejemplo, un homicidio ocurrió a las 10 de la noche y todo se preparó desde la mañana, bueno, el interrogatorio para empezar cómo se llevó la preparación para la comisión de ese delito hasta llegar a lo que es cronológicamente hablando de la noche. ¿Dónde estaba usted a tal hora? A las 10, pues ya dio una historia, vamos a decir, una versión de lo que se hizo antes de. También hay que abordar el tema. Bueno, el artículo, seguimos con el 377, la sección cuarta habla de que el acusado en juicio puede declarar, dice, declaración del acusado en juicio. El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso, se podrán utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su hecho. El acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que preserve la disciplina de la audiencia. En la declaración del acusado se seguirán en lo conducente las mismas reglas para el desarrollo del interrogatorio. El imputado deberá declarar con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. ¿Qué pasa en el caso de la ausencia del acusado en el juicio? Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a este como prueba, ni se podrán utilizar en el juicio bajo ningún concepto. Y los derechos del acusado en juicio: en el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate. El juzgador que presida la audiencia de juicio impedirá cualquier divagación, y si el acusado persistiera en ese comportamiento, podrá ordenar que sea alejado de la audiencia. El acusado podrá durante el transcurso del debate hablar libremente con su defensor sin que por ello la audiencia se suspenda. Sin embargo, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas, y tampoco podrá admitir sugerencia alguna. Esto es referente al acusado. Pero también hay otro tipo de pruebas. Ya vimos peritos, los testigos, bueno, la declaración del acusado. Tenemos también la prueba documental. No olviden que también la prueba documental. Aquí en el Código Nacional hace referencia a la prueba documental y material. O sea, sí, documental y además prueba material. ¿Cuál es el concepto de documento? Nos lo señala el artículo 380, que nos dice: se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o una grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. Hay también lo que son la reproducción en medios tecnológicos, que se refiere al artículo 381. En el caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, por ejemplo, un USB, un DVD, un CD, medios digitales electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología,
y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Cuando la parte oferente, previo apercibimiento, no provea el medio idóneo para su reproducción, no se podrá llevar a cabo el desahogo de la misma. O sea, tienes que llevar tu aparato para que se pueda reproducir, por ejemplo, el USB, o llevar, si es un video, pues hay que llevar un aparato donde se pueda ver el video, se pueda escuchar. Y si tú no lo llevas, y tú estás ofreciendo esas pruebas, por así decirlo, pues simplemente no se va a poder llevar el desahogo de la misma y es el agravio que está ofreciendo. Por eso, si van a ofrecer una cinta USB, hay que llevar el medio idóneo para reproducirlo. No hay que dar pie para que pongan pieditas en el desahogo de sus pruebas. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Kenia y Mariana. No, profe. Es muy importante. Lógicamente no van a tener al 100, pero la idea cuál es desde el cuatrimestre pasado, que ustedes sepan en qué consiste este procedimiento. ¿Es el tuyo o el mío? Bien. En las etapas, qué se hace en las etapas, y tener idea de todo lo que se hace en las audiencias. Así ya saben, tienen nociones de lo que es este procedimiento. Y estamos en si ustedes se dan cuenta, en la primera etapa de la investigación hay una audiencia, que es la audiencia inicial, donde se celebran otras audiencias pequeñas, y ya vimos. En la etapa intermedia hay otra audiencia, que es la audiencia intermedia. Y en la etapa de juicio está la audiencia de debate. Eso, si ven, en cada etapa hay una audiencia formal. Pueden haber otras en el sentido de, como marca el Código Nacional, pero las conocidas son las que se acaban de mencionar: la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de debate, según sea la etapa de investigación, etapa intermedia o etapa de juicio. En el 382 dice la prevalencia del mejor documento. Cualquier documento que garantice mejorar la fidelidad en la reproducción de los contenidos de las pruebas deberá prevalecer sobre cualquier otro. Incorporación de la prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos, a los intérpretes y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Y la prohibición para incorporar de antecedentes procesales. No se podrá invocar, dar lectura, ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento regular. El artículo 385. La prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos. No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. No se podrán incorporar como medios de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. La excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores dice: podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados,
únicamente en los siguientes casos. El testigo o bien el coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o imputados fuera atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada, justificada, demostrada. Y el artículo 387, incorporación de la prueba material o documental previamente admitida. De conformidad con el artículo anterior, solo se podrán incorporar la prueba material y la documental previamente admitidas, salvo las excepciones que están previstas en el Código Nacional. Y la sección 6 habla de otras pruebas que también se pueden ofrecer. Además de las previstas en este código, podrán utilizarse otras pruebas cuando no afecten los derechos fundamentales. Acuérdense que si se afectan, son nulas, lo dice hasta la misma Constitución. ¿Qué pasa cuando se constituye el tribunal de enjuiciamiento en un lugar distinto? Cuando así se hubiere solicitado por las partes para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el tribunal de enjuiciamiento podrá constituirse en un lugar distinto a la sala de audiencias. Bueno, ya estamos llegando al artículo 390. No sé si tienen a la mano su código nacional, Kenia y Mariana. Sí, profe, ya lo descargué. Ok, el 390 sí nos da oportunidad de a ver si no está algo aquí. Bueno, ¿De medios de prueba? Sí, y de refutación. Ajá. Lee a ver, por favor, el primer párrafo. Ok. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervivientes o de lo que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Si ustedes se están dando cuenta, están hablando mucho de la palabra incorporación. O sea, ¿cómo puedes agregar estas pruebas? Y ya estamos en la etapa de juicio oral. Y ahí te explica cuáles son las reglas. Por eso es muy importante conocer de esto, porque para desahogar cada prueba hay técnicas para ello. Son lo que se llama técnicas de mitigación. Bueno, nos queda 1 minuto 30. Una pregunta, jóvenes, ¿y sus demás compañeros? No sabemos, profe. Solo falta Julie, compañía, Soco, entre otros. De hecho, la primera clase no la tuvimos, maestro, y yo pregunté y nadie contestó. Y ahorita fue que Mariana la mandó el link de esta clase y solo nosotras dos. Nadie más responde. ¿Qué clase tuvieron a la primera hora? Amparo, pero la maestra, como es de Chiapas y está haciendo, creo que una maestría, un doctorado, algo así, creo que tuvo un compromiso y nos dejó la clase grabada. Ah, ok. Bueno, ya queda menos de 1 minuto. Después del corte, nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Y se los agradezco por su atención y la paciencia. Sí, maestro, a usted, gracias profe, a también, usted. muchas gracias. Y regresamos a clase. Ok, profe. Sí, ok. Gracias. Gracias. Gracias.